Bienvenido de vuelta. Estamos ahora con el decano del Colegio de Economistas de Lima, el doctor Guillermo Aznarán, y vamos a hablar sobre la economía venezolana y sobre el intercambio comercial entre Perú y Venezuela. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Punto Económico. Buenas noches. Coméntenos un poquito. Bueno, nosotros tenemos en realidad una balanza comercial positiva, ¿no? Porque las exportaciones están por 900 millones, más o menos, y las importaciones por 200, ¿no? Entonces tenemos una balanza comercial positiva con Venezuela, sobre todo basado en la exportación de textiles, ¿no? El mercado venezolano fue un mercado de salida, ¿no? De solución frente a los problemas que tuvimos en las exportaciones de textiles a Europa y a Estados Unidos, ¿no? 400 millones se exporta en textiles, ¿no? Entonces, que digamos casi poco menos del 50% de todo lo que se exporta en general. Así es. Un rubro bastante Ahora, nosotros el problema es la cobranza, porque usted sabe que hay control de cambio, pues en Venezuela, y también hay control de precios, ¿no? Entonces, eso para las expectativas empresariales, que haya control de precios, es un poco complicado, porque no se pueden manejar los costos, ¿no es cierto? Entonces, en segundo lugar, el control de cambio también demora los pagos de los importadores venezolanos, ¿no? Ahora, pero el gran problema de eso es que el control finalmente del tipo de cambio genera amplias distorsiones en la economía y genera amplias distorsiones para aquellos que participan desde fuera, se interrelaciona con la economía venezolana. Me gustaría que por favor explique este tema. Bueno, es cierto, pero nosotros hemos conocido esto, ¿no es cierto? Hay muchas distorsiones, ¿no es cierto? Porque si por ejemplo, Topitop, que es una de las empresas que más ha exportado, llega, por ejemplo, con polos a 15 soles, y el control de precios sí es muy estricto, ¿no? Ese es el modelo venezolano, no es tener un sector empresarial amplio. La economía venezolana todavía es una economía privada de un 80%. El modelo es regulatorio más que todo, es decir, en la regulación de las licencias, por ejemplo, de importación, en la licencia de exportación también de alimentos, por ejemplo, algunos productos que ellos consideran de primera necesidad dentro de la economía familiar. Y también estos controles, por ejemplo, en los aranceles, en el tipo de cambio, en los precios, ¿no? Entonces, el modelo venezolano en realidad es un modelo básicamente regulatorio, no de sector empresarial, ¿no? Sino regulatorio. Es un esquema regulado básicamente por el gobierno. Así es. Ampliamente intervenida la economía. Claro, hay un ministerio el ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Comercio, digamos, como hubo acá en un tiempo, se llama Ministerio del Poder Popular en el Comercio. Así es. Y es dirigido por una economista muy severa, ¿no? En el control de precios, porque intervienen en las tiendas. Entonces, si la tienda considera que se ha manipulado, está por encima del precio que el gobierno considera que es el adecuado, pues cierran la tienda, ¿no? Y entonces eso genera en realidad un mercado negro enormísimo, ¿no? Enormísimo, que usted sabe en términos del tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio oficial está en 6 bolívares, ¿no? 6.3 el bolívar, ¿no? Bolívares el dólar, pero el mercado negro está por los 25, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, hay muchas distorsiones por ese control de precios, ¿no? Vamos a regresar un ratito al tema del comercio internacional, el comercio bilateral que tenemos, y para eso tenemos algunos cuadros. Por favor, vamos con el cuadro número 1, para entender un poco, digamos, de qué volúmenes estamos hablando de comercio con Venezuela. Aquí tenemos el primer cuadro. Este es el cuadro de las exportaciones Perú-Venezuela. Digamos, ¿qué es lo que ha venido sucediendo en los últimos años? Bueno, sí, nosotros hemos visto que en los años 2008, que es la gran crisis en el hemisferio norte, se reorientó el comercio internacional de textiles hacia Venezuela. La caída se debe justamente a estos retrasos de los pagos por el control de cambios, que hizo que las exportaciones peruanas se retraigan, ¿no? Pero las buenas relaciones que se ha mantenido el gobierno actual con el gobierno venezolano ha permitido aligerar los plazos de pago. Entonces hay ahora
digamos, una expansión de este comercio, ¿no? Y probablemente se siga expandiendo en realidad, porque Venezuela, entiendo, es un mercado interesante, bueno, no solamente para el sector textil, también hay otros sectores como el químico, el cibermetalúrgico. Sí, cibermetalúrgico y también los alimentos, que está recién entrando. Por ejemplo, ellos tienen un gran déficit de lácteos y Gloria está entrando ahí. La producción avícola también está ingresando. Entonces, yo creo que si reforzamos los lazos con Venezuela, está en camino, ustedes saben, está en camino un tratado de libre comercio. Se ha empezado con un acuerdo parcial de naturaleza comercial, pero estamos camino a un tratado de libre comercio con Venezuela. Ahora, esto es un avance en el sentido que, usted sabe, Venezuela se retiró del acuerdo de Cartagena, ¿no? En el 2009. Eso hizo justamente demasiado oneroso exportar hacia Venezuela, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos habrían, digamos, razones como para ser optimistas en el futuro, ¿no? Vamos al otro lado del comercio bilateral, las importaciones. Tenemos un siguiente cuadro, por favor, si lo puede poner, para ver qué es lo que hemos estado importando de Venezuela. Y en realidad, definitivamente, las cifras son mucho menores de la cantidad, digamos, el monto exportado, ¿no? Sí, por eso tenemos una pero balanza. tenemos el acero, por ejemplo. Nosotros importamos acero de Venezuela. Somos deficitarios en producción de acero en el Perú, ¿no? Usted sabe que Sider Perú no tuvo el éxito como empresa estatal, pero después vino una empresa privada que tampoco tuvo éxito. La empresa brasileña que está actualmente, Gerdau, es una empresa que tiene unos planes de expansión, de llegar a producir 2,5 millones de toneladas métricas de acero, pero todavía no ha llegado a esa meta y el mercado peruano está siendo abastecido, en una parte, ¿no? ¿Cierto? Una parte está siendo abastecido por el acero venezolano, ¿no? El otro tema, porque lo que vemos, por ejemplo, en el tema del comercio bilateral, como vemos acá en los cuadros, es que en la primera parte hemos visto básicamente que estamos exportando productos con valor agregado, es decir, estamos haciendo exportaciones no tradicionales que representan casi todas las exportaciones. En el 2011 estamos hablando de, creo que son 96% de las exportaciones que le hacemos a Venezuela son productos no de materias primas, sino productos elaborados con valor agregado. Así es. En las importaciones no. Bueno, en las importaciones, pues justamente nosotros estamos trayendo pues el acero, pues, ¿no es cierto? Es un commodity, ¿no es cierto? La materia prima. Pero a Venezuela, digamos, agroindustria, textiles, que tiene evidentemente valor agregado. Entonces, en ese sentido creo que es un buen mercado que hay que trabajar, ¿no? Hay que recordar que Venezuela tiene un PBI casi el doble del PBI peruano, y por lo tanto un ingreso per cápita, si bien es cierto, está sobre los 14.000 en términos nominales, 14.000 dólares, pero si lo deflactamos, ¿no? En realidad el PPA o el poder adquisitivo peruano es mucho mayor que el venezolano.